La COP16, el encuentro más importante por la biodiversidad, tendrá sede en Cali, lo que representa un reto gigante. ¿Por qué Colombia se mete a hacer una COP16? ¿Para qué hacer una COP16? En este episodio del Café de hoy, en alianza con Davivienda, comenzamos una serie dedicada a la sostenibilidad de esa biodiversidad. El mundo como nuestra casa, trabajando juntos para hacerla más próspera, incluyente y verde. Además, en este episodio al final, un balance de lo que fue el primer debate entre Donald Trump y Kamala Harris por la presidencia de Estados Unidos. Hoy es miércoles 11 de septiembre. Este es el Café de hoy. Mi nombre es Carlos Solano. Bienvenidos a un episodio en el que hablaremos sobre salvar al mundo. El tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Que el sonido de este glaciar desprendiéndose nos permita alejarnos por un rato de todas esas noticias que hablamos usualmente en el café de hoy. Tanto ustedes como nosotros estamos pendientes de las noticias políticas, de las noticias internacionales, de las noticias económicas, y muchas veces no nos detenemos a pensar en la gran crisis de fondo que se está cocinando cada vez que hay una decisión como esas, que se gastan los recursos de una u otra forma y que rompemos las cadenas que unen la biodiversidad en el mundo. Pero esto no es una conversación mística o de nueva era o de energías, no. También es una conversación política de decisiones estratégicas de los países ricos, de los países en desarrollo y de quienes tienen el poder de tomar esas decisiones rápidamente, urgentemente. Así lo hagamos a cuentagotas, como venimos hablando de estos temas ambientales desde hace mucho tiempo, pero pareciera que no avanzáramos. Y por eso la COP16 que se desarrolla en Cali en el mes de octubre y la oportunidad que tiene Colombia para celebrar esto y llevar adelante la bandera de la COP16 es una oportunidad de lujo. Sin embargo, ¿qué es la COP16? ¿Para qué es eso? Hemos invitado a Edwin Caicedo primero, luego hablaremos con más expertos. Edwin Caicedo, periodista ambiental, para que nos cuente para qué la COP. Hola Carlos, y a veces es un poco complicado entender las COPs. Uno piensa que las COPs son como el mundial del futuro del mundo, el mundial ambiental, pero realmente hay muchas COPs, no solo la COP de biodiversidad, que es la que se va a hacer en Colombia, sino que hay una COP de cambio climático. Esa, por ejemplo, podría ser el mundial. La COP de biodiversidad, que es la que va a hacer Colombia, por ponerlo en términos futbolísticos, sería más o menos la Eurocopa. Y la COP de desertificación que se va a hacer este año en Arabia Saudita, en Riyadh, sería más o menos la Copa América, digamos, por ponerlo así en contexto. Entonces, la COP de biodiversidad es muy importante para definir qué va a pasar con la naturaleza. El planeta se está quedando sin biodiversidad, nos estamos quedando sin la selva del Congo, sin la selva del Amazonas. De hecho, el Amazonas se acerca a un punto de no inflexión. En Colombia, por ejemplo, nos estamos quedando sin los glaciares que tenían en teoría nieves perpetuas. Ya las nieves perpetuas no existen. Hoy por hoy estamos perdiendo varias de las grandes cumbres del país. Nos estamos quedando sin los peces y sin los corales, lo cual va a implicar a futuro una gran problemática para las comunidades costeras. Ustedes se imaginan el montón de pescadores que viven en la costa Caribe, que viven en San Andrés, o el montón de negocios que dependen del turismo, el buceo, del careteo, de ir a ver corales y especies marinas en algunos de los destinos paradisíacos de Colombia cuando los corales desaparezcan. A todo eso nos estamos enfrentando en el mundo, y la COP, la de biodiversidad que se va a hacer este año, tiene como objetivo encontrar acuerdos entre los países que hacen parte de esa cumbre para que logremos solucionar esa problemática. Entonces, este año, uno de los acuerdos que vamos a revisar es si los países ricos le están dando a nosotros, los países pobres,
anualmente 200.000 millones de dólares. Esa es la plata que se comprometió en la COP15 que se realizó en Montreal. Entonces, los países ricos deberían darnos 200.000 millones de dólares para que nosotros podamos establecer programas, por ejemplo, para que no se deforeste la Amazonía, o por ejemplo, para que no se contamine el río Magdalena, o por ejemplo, para que no se pierdan los corales de la gran barrera de coral que tiene la reserva Seaflower en San Andrés y Providencia. Todo eso se define en la COP. En la COP literalmente se reúnen los grandes líderes ambientales, en su gran mayoría ministros, de poco más de 190 países, y dicen, listo, esto es lo que estamos haciendo, así estamos en términos de protección de la biodiversidad, y esta COP específicamente será muy, muy importante por una razón, y es que vamos a revisar cómo vamos con esas metas. El mundo se planteó 23 metas, y lo cierto es que vamos muy mal. No estamos cumpliendo las metas. Colombia, por ejemplo, puede ser un ejemplo en cumplimiento de metas. Colombia, de hecho, es un gran jugador y un gran referente en términos ambientales, pero en líneas generales la gran mayoría de los países no están haciendo lo suficiente para proteger la biodiversidad y para proteger la naturaleza. Edwin, a esa mesa parece que suena muy importante que se sienten los países más ricos. Llegan con propuestas, se sientan a esa mesa a proponer cosas, ¿cómo participan? ¿Qué tanto se involucran realmente en el objetivo? Eh, Volvamos a la analogía de la Eurocopa y el Mundial. Entonces, la COP16 de biodiversidad tiene una peculiaridad y es que Estados Unidos, que es uno de los países que tiene más impacto en términos de deforestación y de impactos ambientales por fuera de sus territorios, si bien hace parte de la COP como un país invitado, no es un país signatario. Es decir, Estados Unidos llega, ve qué está pasando en la COP, manda a 2 personas y dice, listo, allá se están tomando unos acuerdos, chao, adiós. Pero los que realmente ponen el pecho, por decirlo de alguna manera, o que realmente entran en esa lucha, son los países europeos a los cuales le importa mucho la protección de la biodiversidad y otros países ricos. Está China, por ejemplo, que en la COP15 se comprometió a entregar unos recursos muy, muy importantes para la protección de la naturaleza a nivel global. Entonces, en línea de los países que son importantes está casi todo el mundo, a excepción de Estados Unidos. Es decir, uno de los países más responsables de la triple crisis climática que hoy está enfrentando el planeta, viene a la COP16, va a mandar un par de delegados, pero no toma decisiones ni está obligado a acatar las decisiones que se toman dentro de la COP16. Y eso es importante, ¿no? La COP16 y las COPs en general son espacios donde los países se reúnen, llegan a un acuerdo y todos están absolutamente obligados a cumplir esos acuerdos. Como Estados Unidos no es signatario de esta cumbre, entonces, pues del convenio de biodiversidad, que es realmente el que organiza la cumbre, entonces no está obligado a cumplir, por ejemplo, las 23 metas. Una de las 23 metas, además de los 200.000 millones de dólares, de eso se salva Estados Unidos, pero también se salva de que el 30% de las áreas marinas y el 30% de las áreas terrestres de todos los países que hacen parte de la Convención Marco sobre Biodiversidad que organiza la COP16 deben estar protegidos, es decir, deben convertirse en áreas protegidas. Colombia ya logró ese objetivo. El 30% de nuestros océanos ya son un área protegida y el 30% de nuestras áreas terrestres son también un área protegida. Pero, pues, por ejemplo, Estados Unidos no tiene que hacer eso, no le importa y no le interesa. Es decir, que si hay unos retos muy importantes y que está el marco global de la biodiversidad, el encuentro Cumming-Montreal. ¿Qué es eso? ¿Qué significa en términos prácticos que haya un marco global de biodiversidad? ¿Eso cómo aplica, cómo nos funciona y cómo va a ser la carta de navegación? El marco era exactamente lo que estaba hablando ahorita. En el marco se establece, el marco se hizo en la pasada COP, la COP15 de Kunming, Montreal. Kunming es una ciudad de China donde se hizo la mitad de la COP15 y Montreal fue donde se terminó la COP15. La COP15 fue una COP bien atravesada porque, si todos recuerdan, estábamos en la crisis del COVID y entonces China empezó el encuentro, pero luego ya
hubo un brote y echó a todo el mundo del país. Entonces fue muy complicado cubrir en líneas generales y enterarnos de lo que estaba pasando allá. Entonces Montreal dijo, listo, terminemos la cumbre y hagámosla aquí. Entonces todos nos fuimos a Canadá y en Canadá terminamos haciendo este acuerdo histórico donde se establecieron 23 metas. El mundo, pues los países que hacen parte de la conversión sobre biodiversidad que organiza la COP, establecieron 23 metas, que son algunas de las que yo he ido nombrando, ¿no? Que se entreguen 200.000 millones de dólares anuales, que el 30% de las áreas marinas y terrestres sean protegidas, que se definan unas estrategias para la restauración del 30% de los ecosistemas degradados, un poco lo que tiene que hacer el mundo para proteger la naturaleza, para restaurar, que esa es la palabra importante en esta década. En esta década lo que tenemos que hacer es restaurar, ya dañamos muchísimo la naturaleza y lo que tenemos que hacer es tratar de devolverla al estado en el que estaba antes. Y en eso estamos enfocados en líneas generales en términos de biodiversidad. Sabemos que ya hay un daño hecho, sabemos que ya se tumbaron los bosques de la Amazonía, sabemos que ya se murieron o se blanquearon muchos de los corales del Caribe. Sabemos que hay menos nieve cada vez más en los inviernos en Chile y en Argentina. Entonces, ¿cuáles son las acciones que vamos a hacer para revertir eso que está sucediendo? Y el marco común en Montreal es literalmente los pasos que tenemos que seguir para revertir esa problemática. Manuel Rodríguez Becerra, quien fue ministro del Medio Ambiente, es cofundador del Foro Nacional Ambiental y cofundador del Observatorio Parques Como Vamos, entre otros observatorios y centros de análisis sobre el medio ambiente en Colombia. Para él, esta es la función clave de la COP16. Bueno, yo creo que hoy en día existe mucha preocupación internacional por la crisis de la biodiversidad. Digamos, los dos grandes problemas hoy en día son el cambio climático y el declive de la biodiversidad. Esos son los dos problemas de mayor jerarquía a nivel global, conjuntamente con la contaminación química, lo que se llama la tríada de los problemas ambientales globales, que hoy en día tienen al medio ambiente del planeta en crisis. Además, existe una conexión muy clara entre calentamiento global, entre cambio climático y pérdida de biodiversidad. Y ese es un tema que también se va a tratar fuertemente en este proceso, porque claramente en la medida en que aumenta la temperatura, se está perdiendo biodiversidad. Por ejemplo, se ha perdido una proporción muy importante de los arrecifes de coral debido al calentamiento de los mares en ciertas épocas del año, más allá de lo que un coral, por decirlo así, resiste de temperatura. Y entonces, al subir más de 2 grados permanentemente sobre el promedio de temperatura del mar, viene lo que se llama el blanqueamiento del coral. El coral es un organismo vivo, son unos organismos enormes, compuestos de pólipos, que es una especie de fauna, pero esa especie de fauna vive en simbiosis con una alga microscópica. Entonces son cientos de miles de algas microscópicas que a través de que hacen la fotosíntesis y son fuente de alimento del coral. Pero a cierta temperatura esa simbiosis no es factible por razones biológicas de diferente tipo. Entonces el coral expulsa a las algas, con lo cual queda sin fuente de alimento y con lo cual mueren. Entonces el coral, que es como el equivalente a la selva y a los bosques en la parte continental, muchos le dicen los bosques del océano, por lo que significan ecológicamente para los océanos. Bueno, con el calentamiento global está desapareciendo. Consultamos a Juan Pablo Sarmiento, profesor investigador en asuntos de derecho ambiental, cambio climático y corrupción
en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana y quien ha hecho investigaciones sobre desarrollo sostenible y derecho ambiental aplicado. ¿Qué tiene esta COP16? Hay, hay, hay un tema y por eso también es interesante que se haga en un país como Colombia y que es una realidad global, es que los países megadiversos tenemos poca capacidad instrumental para hacer cumplir estos convenios. Entonces tenemos una gran diversidad, pero no hemos penetrado en todo nuestro territorio. Hay una cantidad de actores dentro del territorio que amenazan esa biodiversidad y en general pues la estabilidad de todos estos ecosistemas. Entonces contar con esa cooperación internacional multilateral de cara a identificar esas necesidades científicas y técnicas y traérnoslas para poder restaurar ese tejido biológico que perdemos con nuestros ecosistemas es bien importante. Otro tema, digamos, no quiero ser exhaustivo, pero sí llamar los temas de algunos, o la atención de algunos temas, digamos, la biología sintética, o digamos, la síntesis de y la ingeniería en sistemas biológicos que pues han alterado algunas especies animales y vegetales que después se pueden volver realmente un problema a nivel de estabilidad de los ecosistemas. Otro tema también que me llama mucho la atención y que tenemos que considerar es el riesgo que se está produciendo por las especies invasoras, que también amenazan nuestros ecosistemas y pues en la medida que tenemos un comercio internacional tan extendido, pues también es cierto que provocamos algunas amenazas hasta para no solo la estabilidad de ecosistemas, sino también la seguridad alimentaria. De acuerdo, Edwin. Bueno, y no es solo la emoción de poder llegar a acuerdos en ese marco global de biodiversidad, también se trata de la emoción misma de la ciudad y del país por ser sede de semejante encuentro. ¿Cómo funciona esto de recibir toda esta gente? ¿Son mesas de trabajo, son foros, eventos o son de verdad mesas para concertar? ¿O es una suerte de alfombra roja de los famosos del medio ambiente mundial? ¿Qué va a pasar ahí? Listo, entonces ahí hay dos partes, esto literalmente se divide en dos partes. La zona azul la organiza la Convención Marco sobre Biodiversidad de las Naciones Unidas. En palabras sencillas, la ONU. La ONU se encarga de organizar todas las discusiones diplomáticas y eso son básicamente las 2 semanas, pero realmente la última semana. La COP toma 2 semanas, pero realmente la última semana es donde llegan las discusiones importantes y donde los ministros se reúnen y dicen, listo, así estamos, estos son los acuerdos que estamos planteando, esto es lo que vamos a definir. La otra parte la organiza el país anfitrión. Hay que recordar que Colombia se convirtió en anfitrión porque Turquía, que era realmente el país elegido para albergar la COP16, no pudo albergar el encuentro por el terremoto que sucedió el año pasado y que afectó gravemente al país. Entonces, Turquía termina renunciando a la COP16, Colombia entra cuando ya es un poco tarde, cuando ya falta muy poquito tiempo para el inicio de la cumbre y dice, listo, yo me propongo, yo me ofrezco a realizar esta cumbre y la CDB, la Convención Marco sobre Biodiversidad de las Naciones Unidas, dice, listo, Colombia va a ser el país. Entonces, Colombia ahora tiene que organizar en la zona verde, distinta a la zona azul, que es la zona de los diplomáticos y que está reservada solo para la ONU. Nosotros organizamos una zona verde donde hay encuentros, donde hay un montón de eventos, donde hay conciertos, donde hay conversatorios, todos alrededor de la biodiversidad, de temas científicos y en líneas generales de temas que interesen a la gente sobre la crisis climática y sobre la protección de la naturaleza. Esos eventos se realizarán en su gran mayoría en Cali y en sitios cercanos a Cali y están organizados por el Ministerio de Ambiente, la Cancillería y en líneas generales el gobierno de Colombia, junto a otros aliados, tanto privados como públicos. Entonces, por ejemplo, durante la COP, nosotros vamos a poder ver encuentros como conciertos, como conversatorios con algunos de los expertos más importantes del mundo en temas como la protección de la naturaleza, la Amazonía, los animales y los ecosistemas,
pero también vamos a tener, digamos, grandes espacios para conocer la biodiversidad colombiana. Entonces, Colombia va a tener unos pabellones muy importantes en los cuales va a mostrar qué acciones se están haciendo en las diferentes regiones para proteger la naturaleza, pero también se mostrará los negocios con los que las personas de los territorios han dejado de afectar la naturaleza y han pasado a una bioeconomía. Por ejemplo, en el centro de Cali se presentarán los negocios verdes apoyados por las corporaciones autónomas regionales, que son unos negocios que campesinos y comunidades locales han establecido para dejar de deforestar. Un campesino que antes le pagaban por tumbar bosque y cortar madera para venderle legalmente, por ejemplo, ahora ha montado un negocio, por ejemplo, de apicultura, por ejemplo, de cultivo de frutos amazónicos, y eso será mucho de lo que veremos durante la COP. Y no solo lo veremos los colombianos, lo veremos las más o menos 12.000 a 16.000 personas que son las que se espera que visiten durante toda la COP. No vamos a tener 12.000 personas el lunes que inicia la COP, el lunes 21 de octubre que inicia la COP, sino que son 12.000 personas que van a llegar, 12.000 a 16.000 personas que van a llegar durante todo el encuentro. Va a haber gente que viene 3 días, va a haber gente que viene 4 días. Algunos técnicos de los países se van a quedar 2 semanas. Por ejemplo, ya se ha confirmado la presencia de 5 presidentes y eso es muy importante porque si bien en las COP de cambio climático, que de nuevo es la que se realiza, que es el mundial de la lucha contra el cambio climático y que este año se realiza en Bakú, Azerbaiyán, y el próximo año se realizará en Brasil, van muchos presidentes. A esa COP siempre van los presidentes. A las COP de biodiversidad casi no vienen presidentes. De hecho, lo máximo de presidentes que habíamos tenido en una COP de biodiversidad eran 2. En la COP de Colombia vamos a tener, ya llevamos 5 confirmados. Y según nos dijo al tiempo el canciller Murillo, ya tiene otras confirmaciones que todavía no puede hacer públicas, pero lo más probable es que vengan más de 5 presidentes a Colombia, lo cual demuestra la relevancia y el impacto que está teniendo la COP de biodiversidad en términos diplomáticos y cómo nos deja de bien parados como líderes en temas ambientales ante el mundo. Así pinta entonces la COP16, la importancia de este encuentro. Este es nuestro primero de 6 episodios dedicados a la COP16. Cada semana un episodio nuevo en el que hablaremos de una agenda tremenda sobre temas de interés que nos afectan en el día a día y que no nos damos cuenta. Entonces los invitamos a seguir esta serie. Cada semana un nuevo episodio dedicado a la COP16. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country, and it's a shame. Si en las últimas horas usted ha abierto las redes sociales, seguro de alguna forma este audio que acabamos de escuchar llegó a sus oídos o a sus ojos a través de un video. Es un fragmento del debate presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump, en el que Donald Trump asegura que en Springfield, Ohio, un pequeño condado de Estados Unidos, los inmigrantes están comiendo a las mascotas de los residentes, perros y gatos. Y probablemente esto es lo que trascendió del debate, que tuvo muchos más matices que este. Pero este sin duda marcó en cierta forma el retrato de lo que ha sido este encuentro tenso entre los dos candidatos, que para muchos fue bastante equilibrado en la medida en que los dos se dirigieron impactos el uno al otro, y este fue el que se viralizó. De hecho, las risas de fondo son de Kamala Harris. Sin embargo, vamos a hablar de otros puntos importantes de ese debate. Guerra en Gaza. Sobre esto, Kamala Harris subrayó la necesidad de que la guerra en ese lugar acabe de inmediato, mientras su rival tachó su postura de débil e insinuó que bajo su mandato desaparecería Israel. Demasiados inocentes palestinos han sido asesinados. Lo que sabemos es que esta guerra debe acabar,
debe acabar de inmediato, dijo la candidata demócrata, y para eso necesitamos un acuerdo de alto al fuego y a los rehenes fuera. Seguiremos trabajando en ello. Sobre esto, Donald Trump dijo: es flojo y está equivocado en materia de política exterior. En el tema Ucrania, la vicepresidenta Harris aseguró que de haber dependido del expresidente Trump, el mandatario ruso Vladimir Putin ya estaría en Kiev. Si Donald Trump fuera presidente, Putin estaría ahora mismo en ese lugar, afirmó Harris en las preguntas sobre este tema, y aprovechó para decir que la agenda de Putin no se limita solo a Ucrania. Trump le respondió que si él fuera Putin no habría sacrificado la vida de miles de soldados y aseguró que sería capaz de poner fin de inmediato a la guerra a gran escala en Ucrania que comenzó tras la invasión rusa en febrero de 2022. El republicano ha sostenido en varias apariciones que, de haber continuado en la Casa Blanca, Putin jamás se habría atrevido a invadir Ucrania. Probablemente uno de los grandes temas del debate giró en torno al aborto, que es un tema y una discusión moral de gran impacto en Estados Unidos. Kamala Harris acusó al expresidente de decir un montón de mentiras sobre el aborto y dijo que la política de su contrincante es insultante para las mujeres. El gobierno y ciertamente Donald Trump no deberían decirle a una mujer qué hacer con su cuerpo. Trump, por su parte, defendió su postura de apoyar la prohibición del aborto a las 6 semanas. Esto estará en la boleta electoral en su estado natal de Florida, lo que representa un cambio de su postura anterior sobre el aborto. Dice que los demócratas son radicales en sus políticas sobre el aborto, aunque ha dicho que cree que debería ser un asunto estatal. Sin embargo, el gran tema de la noche es la recuperación económica de Estados Unidos y el mantener a flote el barco que es esta gran economía mundial. Harris enfatizó que tiene un plan para ayudar a las familias estadounidenses que dicen estar preocupadas por la economía y el costo de vida. Dijo: creo en la ambición, la aspiración y los sueños del pueblo estadounidense, y promocionó sus planes para construir una economía de oportunidades para hacer que la vivienda sea más asequible y ampliar el crédito fiscal por hijo. También atacó propuestas del expresidente Trump, como la de otorgar recortes de impuestos a las corporaciones, y dijo que estas perjudicarían a las familias de clase media estadounidenses. A esto respondió Donald Trump que su afirmación de que impondría aranceles a otros países como China, afirmó que la política económica del gobierno demócrata ha sido un desastre para la clase media en Estados Unidos. Probablemente el otro gran tema es el migratorio. El expresidente Trump arremetió contra los migrantes y afirmó que están robando los trabajos a los afroamericanos e hispanos. Un comentario que de inmediato Harris calificó como retórica desgastada de siempre, con tono racista. Y cuando el moderador David Muir le preguntó al expresidente Trump cómo sería la operación masiva de inmigrantes que ha prometido en campaña de alrededor de 11 millones de personas, el republicano evitó dar detalles, pero dice que sería el mayor operativo de la historia, y dijo que la política migratoria de Biden y Harris han dejado entrar a criminales de países suramericanos, lo que ha provocado la disminución de crímenes en países como Venezuela. Los demócratas han destruido el tejido social de nuestro país, millones de personas han llegado y el resto del mundo el crimen ha bajado. Y aquí se ha disparado, aseguró Donald Trump, pese a que cifras oficiales muestran lo contrario. A esto, Kamala Harris criticó a Trump por recurrir a políticas racistas. Hay que pasar la página en esta retórica y atender lo que realmente le interesa a la gente. La gente ya está cansada, dijo Harris. Para complementar esta sección, cito el informe del New York Times acerca de los números detrás, los datos y los números detrás de los tiempos en que ha hablado cada candidato. Por ejemplo, llama la atención que de los 37 minutos y 41 segundos que habló Kamala Harris, 17 minutos los dedicó a ataques contra Donald Trump. Es decir, un porcentaje bastante más alto que el de Donald Trump, que habló 43 minutos con 3 segundos y solo dedicó a atacar a Kamala 12 minutos con 54 segundos. En cuanto a temas económicos, Kamala Harris dedicó 6 minutos con 6 segundos, Trump 4 minutos con 13 segundos. Sobre el aborto, Kamala Harris habló 3 minutos con 40 segundos,
De esos dedicó alrededor del 65% a atacar a Trump y Donald Trump usó 4 minutos 8 segundos para hablar del tema. Sobre Rusia, Ucrania, Kamala Harris habló 2 minutos 36 segundos, Donald Trump 3 minutos 46 segundos. Sobre democracia, Kamala Harris 3 minutos 16 segundos, Donald Trump 2 minutos 53 segundos. Y sobre inmigración, Donald Trump usó 4 minutos y 34 segundos de su tiempo, Kamala Harris solo 1 minuto 12 segundos. La noche que había comenzado con un saludo cordial entre los dos candidatos terminó en un cierre seco, serio, en el que los dos candidatos se retiraron en direcciones opuestas, no se despidieron y, eso sí, dejaron hambriento a Estados Unidos y al resto del mundo sobre el próximo debate presidencial que será en el mes de octubre previo a las elecciones. Gracias como siempre por acompañarnos en este café de hoy y en nuestra nueva serie dedicada a la COP16. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.